Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Espero que usted y su familia se encuentren bien en su casa y es un gusto saludarle a través de este medio. Y bueno, en este día queremos alabar a nuestro Señor, así que le invito a que abra su Biblia en Salmo 63. Vamos a leer dos versículos, versículos 3 y 4. Salmo 63, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo juntos al comenzar este servicio. 1, 2, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En este día, hermanos, recordemos que servimos a un buen Dios y oremos para que Dios reciba con agrado este servicio. Oremos. Padre, le damos gracias porque en ese día recordamos tu misericordia y por eso queremos alabarte en este día. Por favor, recibe con agrado este servicio. Usa cada parte. Te pido que los cantos sean de ánimo, de exhortación. Te pido que aún inclusive a través de los anuncios tú nos permitas a que tengamos una iglesia unida y usa tu palabra para retar nuestros corazones y para que podamos ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos, qué gusto poder saludarles en esta mañana. Vamos a entonar todos juntos, por favor, el himno que se titula Hallé un buen amigo. Alabemos a nuestro Dios, hermanos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Entonemos el siguiente himno, grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que
cielo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, ni tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo el Salvador. Dejo el tiempo, hermano Salvador. Muy buenos días, hermanos, qué gusto saludarle. Solo para darle algunos anuncios. Primero, pues recordarle, próximo martes tenemos reunión de oración, 8 de la noche. También domingo tenemos clases virtuales para niños. Domingo 10 de la mañana. Esperamos a sus pequeños en ese horario. También quiero animarle a que seamos fieles con nuestro Dios en cuanto a los diezmos y ofrendas. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha suplido todas nuestras necesidades y solamente nosotros debemos darle lo que a Él le corresponde. Y recordarle que tenemos las tarjetitas para clases, cursos bíblicos online. Entonces, si usted quiere venir a la iglesia, recoger esas tarjetitas para poderlas repartir, ya sea en su trabajo o en el lugar en el que usted se desarrolle, para que pueda compartir el evangelio, puede hacerlo, puede venir aquí y recordarle que estamos jueves y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde para que pueda venir a dejar su ofrenda y también pueda venir a recoger las tarjetas. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno, porque tú nos has suplido todas nuestras necesidades. Queremos honrarte con nuestros diezmos y ofrendas. Tómate tú la honra y la gloria a través de ello, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con nuestro hermano Andrés. Muy bien, hermanos, vamos a continuar cantando a nuestro Dios el siguiente himno, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el
a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy bien, hermanos, entonemos por último, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta seguirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Buenos días, hermanos. Le invito a que vaya a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Este pasaje explica la parábola del sembrador. Y en este pasaje Jesús está hablando sobre el reino, pero los principios que se enseñan aquí son aplicables por igual a cada uno de nosotros en este día. Mateo 13, versículos 18 al 23. Por favor, escuchen, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Señor, usa tu palabra, úsame como un instrumento. Que tu iglesia sea edificada, que tu palabra sea comunicada con claridad
para que tu pueblo pueda entenderlo y aplicarlo. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús habló por parábolas porque los israelitas, aquí los fariseos, líderes religiosos, habían ya rechazado el mensaje de Jesús. Por eso es que en Mateo 13, versículo 11, Jesús dice, Él respondiendo les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. La razón, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Jesús habla por parábolas porque ellos habían rechazado cuando Jesús enseñó plenamente sus enseñanzas. Pero ahora, Dios desea que nosotros entendamos las enseñanzas de Jesús. Por eso a los discípulos quienes estaban interesados en entender, Jesús les dice en el versículo 16, ustedes, discípulos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Doblemente bendecido. Bienaventurados son los que oyen y los que ven. Dios desea que usted y yo entendamos lo que Jesús enseña. Entonces, hermanos, mi pregunta al comenzar en este día es, en cuanto a esta parábola, ¿qué desea Dios que usted y yo entendamos de esta parábola? Versículo 18, en nuestro pasaje, comienza con la palabra oíd. Es la misma palabra que entended. Entonces Jesús, al explicar esta parábola, la intención de Jesús es esta: discípulos, mis seguidores, quiero que entiendan. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos de esta parábola? Dios quiere que entendamos, hermanos, por qué la semilla de la palabra de Dios, la semilla del sembrador, que es la palabra de Dios, por qué esa semilla no produce fruto en ciertas tierras. ¿Por qué la semilla de la palabra de Dios no produce fruto en ciertos corazones? Y lo que debemos entender, hermanos, es que nosotros no debemos de tratar de pensar, de entender esto como si cada tierra representa un corazón, sino que nosotros atravesamos por situaciones, por temporadas, donde podemos tener estas características, las características de cada una de estas tierras. Entonces, comenzamos. ¿Por qué hay veces que la palabra de Dios no produce fruto en nuestras vidas? La primera característica es porque no lo entendemos. No lo entendemos. Escuche por favor la característica de esta primera tierra, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, noten, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera descripción, el primer tipo de tierra es el corazón que no entiende la palabra de Dios. Y hay veces, hermanos, que no entendemos. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que todo pastor podría decir que no entienden. Hermanos, posiblemente hay cosas en las predicaciones, enseñanzas, en su lectura bíblica. Seguramente hay cosas que usted no entiende. Hay pasajes, por ejemplo, Apocalipsis, Isaías, Daniel. Hay cosas que quizás no entiende, que no entendemos muy bien. Y cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, hay veces que no lo entendemos y nos encontramos en un limbo. Y siempre caemos por las mismas razones, en los mismos pecados. Pero hermanos, la primera característica es que no entendemos. Y note esto, ahí dice en el versículo 19, note que esta característica no es aquel que no oye. Es más, las tres características oyen la palabra de Dios.
el problema no es que no quiera oír, que no queramos oír. Entonces puede ser que usted sea fiel a los servicios, que usted esté atento durante la predicación, durante la enseñanza, que usted lee constantemente la palabra de Dios, pero no entendemos. Yo sé que entender la Biblia se requiere esfuerzo. Dios da el entendimiento, Dios da la sabiduría, pero hermanos, hay cosas que no entendemos. Hay veces que escuchamos y bueno, pareció bien, pero no sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida. Y hermanos, si no entendemos algo y no hacemos nada al respecto, lo que sucede es que usted se olvida de lo que Dios le habló. Y esto es lo que sucede tantas veces. ¿Se acuerda de qué le habló Dios la semana pasada? El martes, yo no estuve ahí, pero el pastor Kim me enseñó algo. ¿Se acuerda qué fue lo que Dios le dio a través de su palabra? Y hay veces, hermanos, que no entendemos. Es exactamente lo que dice versículo 19. Oye la palabra del reino, pero no la entiende. Versículo 19, no la entienden. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando no entendemos algo y no hacemos nada al respecto? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Viene el malo y arrebata. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Si no entiende algo, se le olvida. Viene el malo y lo arrebata de su corazón. Y hay veces, hermanos, que semana tras semana usted recibe la semilla de la palabra de Dios. En sus devocionales recibe la semilla de la palabra de Dios, pero al final del día está vacío. ¿Por qué? No lo entendemos, no lo hemos aplicado, no hemos meditado en ella. Y el malo ha venido y lo ha arrebatado de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es que el malo arrebata? ¿Se acuerdan cómo Satanás arrebató la palabra de Dios a Eva? Cuando la serpiente vino con Eva, no le dijo, olvídate de todo lo que Dios dijo. Cuando la serpiente vino con Eva, le metió duda. ¿Acaso Dios dijo? Pero esa duda fue suficiente para que la palabra de Dios en Eva no tuviera efecto. ¿Acaso Dios dijo? Le metió duda. Hermanos, ¿cómo es que Satanás confunde hoy en este día? Porque Satanás, para arrebatarnos, no nos dice olvídate, no, sino nos causa confusión. Hermanos, como verán, a Satanás no le molesta tanto que usted sea fiel a los servicios. No le molesta tanto que usted lea la palabra de Dios, que usted escuche la palabra de Dios, con tal que no lo entiendan, con tal que se confundan. A Satanás no le importa, no le molesta cuánto nosotros conocemos, memoricemos, incluso podamos enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo es que Satanás mete duda? Le digo cómo. Cuando usted escucha predicaciones de otros pastores. Cuando usted escucha predicaciones de otros pastores, hermanos, la escuela ha comenzado y es un caos. Si tiene hijos, es un caos. Si le pregunto a cada mamá que esté viendo, explíqueme, interpréteme lo que está pasando y deme una solución. Cada mamá me va a decir cosas diferentes. Me explico. Cada mamá, la manera de entender este caos es diferente. La solución que me da cada mamá va a ser diferente. Porque hay variedad de enseñanzas si es la misma Biblia. Se lo acabo de decir por qué. Pero también, hermanos, porque hay muchos, lamentablemente hay muchos que predican por ganancia propia.
Hay muchos que predican deshonestidad. Quiero que me acompañe, o al menos que me escuche, por favor, Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lamentablemente, hermanos, varios de los que están predicando la palabra de Dios lo hacen no por temor a Dios, no por ser fiel a Dios, no por obediencia, no por querer ser veraz a lo que Dios, al mensaje de Dios, sino por envidia, por contienda. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Escuchen, se amontonarán aquellos que claman, que predican, que enseñan la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, la realidad es, lo que está sucediendo es cuando usted busca en YouTube, en Facebook. No todos son malos, lo entendemos, no estoy diciendo eso, pero noten lo que la Biblia dice: se amontonarán maestros que por ganancia deshonesta, que por envidia, que por contienda. ¿Qué sucede? Cuando usted empieza a escuchar esas predicaciones, lo que termina sucediendo es que usted dice: bueno, es que es algo diferente que el pastor quien predica, que lo que nos enseña en la iglesia, pero me hace sentir bien. ¿Qué está sucediendo? Lo está apartando de la verdad. Porque eso fue lo que la Biblia dice, eso fue lo que Dios nos dice. Se amontonarán maestros que tienen comezón de oír, que nos van a predicar, que nos van a enseñar lo que nos hace sentir bien, que lo que nos hace sentir mejor, quizás superiores, o que nos da el aliento, digamos aliento, fuerza para seguir adelante. Pero la realidad, hermanos, es que lo está confundiendo, y cuando usted no entiende, viene Satanás y le arrebata la semilla de la palabra de Dios, como metiéndole confusión. Hermanos, considere esto: Dios no le ha dado 1000 pastores, Dios no le ha dado 1000 padres, Dios no le ha dado 1000 maestros, Dios no le ha dado mil púlpitos. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos quiere decir maestros, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del evangelio. ¿Por qué Pablo tiene que escribirles: hey, pueden que tengan 10,000 maestros? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que escribir esto? Pablo no está animando a que tenga 10,000 maestros, sino lo contrario. Los corintios dejaron de escuchar a Pablo, dejaron de escuchar a su líder espiritual, porque ellos encontraron 10,000 maestros. Yo le animo, yo le exhorto: tenga muchísimo cuidado en quién escucha. Ojalá yo mismo pueda decir que yo tengo discernimiento para saber qué es verdad, qué es no, pero ni yo tengo esa valentía de decir eso, hermanos. Debemos siempre tener cuidado, siempre tener cuidado. No se trata de una multitud de pastores, de predicadores. Se trata de la iglesia que Dios nos ha dado. Se trata del pastor que Dios nos ha dado. Porque ese es el plan de Dios. Esa es la manera en que Dios obra. Satanás quiere arrebatar la semilla de la palabra de Dios. ¿Cómo? Confundiéndolo. A él no le molesta cuánto sepa, cuánto lea. A él le interesa que usted se confunda. Que del mismo pasaje un pastor diga uno y otro pastor diga lo otro. Cuando hay duda, viene el malo, nos arrebata la palabra de Dios, nos arrebata la semilla.
Primera característica, no lo entendemos y hay confusión. Pero la segunda característica del por qué la semilla de la palabra de Dios no produce fruto en nuestros corazones es porque no hay raíz. No hay raíz. Versículo 20, Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La segunda característica, hermanos, es que hay veces nuestros corazones no tienen raíz. Hay momentos cuando nada nos tumba, pero hay momentos cuando una cosita, un detalle menor nos derrumba. Noten la característica. Dice que esta persona, este corazón, recibe con gozo. Versículo 20. Al final y al momento la recibe con gozo. Este es el hermano que al escuchar la predicación, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, dice amén, dice qué bendición, es lo que necesitaba. Le gusta venir a la iglesia, le gusta venir a las reuniones en Zoom que estamos ahorita, y se goza en reunirnos como iglesia, y se goza al escuchar la palabra de Dios. Pero no hay raíz, no hay raíz. ¿Qué quiere decir eso? No hay meditación. No hay meditación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con escuchar la palabra de Dios? Con guardar la palabra, meditar, memorizar, tenerlo presente en el corazón. Estamos en temporadas de huracanes en Florida. No sé si han visto las noticias. Las palmeras siempre terminan tumbados. Parecen tan elegantes, tan altos, que llegan a medir hasta 3, 4, 5 pisos. Tan altos, tan elegantes, bien altos. Pero cuando viene un viento fuerte, lo sopla y lo tumba. ¿Por qué? Porque no hay raíz, porque su raíz es superficial. Y hermanos, hay cristianos así, que cuando todo va bien, cuando no hay vientos, cuando no hay tormentas, parece tan elegante, parece tan recto, parece tan derecho, parece que está creciendo espiritualmente, pero tan pronto como viene un viento, tan pronto como viene una tormenta, tan pronto como nos quedamos sin trabajo, tan pronto cuando viene una enfermedad, tan pronto cuando sucede algo, nos tumban. Dejamos de conectarnos los martes en Zoom. Dejamos de poner atención en las predicaciones. Y la Biblia dice que es de corta duración. Noten, versículo 21, 20 al final. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. De corta duración. ¿Por qué? Por las aflicciones, por las persecuciones, por causa de la palabra. Hermanos, aflicciones siempre hay. Dificultades siempre hay por ser cristiano. Pero si no hay raíz, no hay nutrición. Si nos acostumbramos a escuchar por rutina, para no sentirnos mal, nos van a tumbar. Hay que meditar. Y hermanos, gloria a Dios, gracias a Dios que usted esté escuchándome, pero no es suficiente. Hay que meditar, hay que meditar. Pedro atravesó por un momento de corta raíz. En el pasaje cuando Jesús es entregado, Pedro le dijo, Jesús le dice, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo, hasta la muerte te voy a seguir. Horas después lo negó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pedro atravesó por un tiempo de corta raíz, un tiempo que quizás dejó de meditar, un breve tiempo, lapso de tiempo, cuando pensó que él era mejor, de soberbia, dijo, yo nunca te negaré. Se creyó. Y son esos momentos, lapsos de tiempo, cuando usted y yo nos creemos espirituales, cuando creemos que todo va bien. No hay raíz y cualquier cosa nos tumba, así como le sucedió a Pedro. Y hermanos, son durante esos momentos de debilidad, durante esos días que decimos, mañana leo la palabra de Dios, al rato oro y no lo hacemos. Son esos breves momentos cuando nosotros somos tumbados. Hay que meditar. Tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios, no solamente escuchar. Dice la Biblia que como no tenía raíz, fue de corta duración. Yo no quiero que su vida cristiana sea de corta duración. Tenemos que meditar, tenemos que digerir. Le traigo una ilustración. Dos vasos de agua. Compramos Alka-Seltzer, es la mismita. Lo voy a cortar a la mitad, pero uno lo voy a abrir. ¿Lo pueden ver? Lo abrí. Es lo mismo, es idéntico, el contenido es idéntico, la capacidad, digamos, todo es idéntico. Pero aquel que recibe la palabra de Dios pero no medita en ella, representa ese Alka-Seltzer que lo recibe pero nunca permite que tenga efecto en su vida, y no sucede absolutamente nada en el agua. Pero aquel que recibe la palabra de Dios y medita, permite que la palabra de Dios tenga efecto, permite que interactúe con la vida de uno. Y como lo pueden ver, es el mismo Alka-Seltzer, pero aquí lo recibe, pero como no lo medita, está ahí en su mente, está ahí por ahí en su corazón, pero como nunca medita, nunca se arraiga, nunca germina y nunca permite que tenga efecto en su vida. Pero el otro medita constantemente, interactúa con la palabra de Dios, así como el agua está interactuando con el efervescente. Y con el paso del tiempo, si no meditamos en la palabra de Dios, no importa cuánta Biblia conocemos, no importa cuántas predicaciones escuchamos, si no meditamos en ella, es como este agua, puede pasar toda su vida, recibir palabra de Dios. Puedo meter 100 paquetes de Alka-Seltzer aquí y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está teniendo efecto, no está meditando, no está interactuando con el efervescente. Hermanos, tiene que hacer efecto la palabra de Dios. Y cuando no meditamos, no hay raíz. Y cuando no hay raíz, no sucede absolutamente nada. Es de poca duración. Por eso, hermanos, es que siempre vemos a aquellos que vienen por primera vez, por segunda vez, y gloria a Dios por eso, después, y parece que están emocionados, gozosos, parece que están avivados, pero después de un mes dejan de venir a la iglesia, después de 2 meses dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Nunca meditaron en la palabra de Dios, pensaron que la iglesia iba a cambiar sus vidas. No, hermanos, es usted interactuando con la palabra de Dios lo que hace efecto, lo que tiene poder, esta semilla de la palabra de Dios. Primera característica de por qué la palabra de Dios no produce fruto. No lo entendemos. ¿Por qué? Nos confundimos. Satanás nos lo arrebata. ¿Cómo? Nos lo borra de la memoria. Nos causa confusión. En segundo lugar, hay veces que la palabra de Dios no tiene fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? En segundo lugar, porque no hay raíz. No meditamos en la palabra de Dios. En tercer lugar, tercera característica,
no produce fruto porque ahogamos la palabra. Porque ahogamos la palabra. Versículo 22, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero escuchen, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra. De igual manera lo recibe, pero es ahogado. Ahogan la palabra. Dos cosas ahogan la palabra. Primero dice el afán de este siglo. Afanarse, tener cuidado. Afanar es interesarnos de sobremanera. Este siglo se refiere a este mundo, se refiere a las modas, se refiere a la cultura. Es decir, escúcheme bien, por seguir la moda, por seguir la cultura de este mundo. Esto está echando a perder a muchos jóvenes y es alarmante. Hermanos, no estoy en contra de las modas, ropa, de las modas, de maquillaje y no sé qué más, tendencias en Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, los retos, todo lo que se está haciendo. Pero si usted o tú joven pasas demasiado tiempo atendiendo a la moda, atendiendo a la cultura, atendiendo a las redes, la Biblia dice que eso ahoga la palabra. Literalmente, el Facebook en sí no es pecado. Instagram en sí no es pecado. Hay algunos programas de televisión en sí que no son pecado. Ver un deporte no es pecado. Ver noticias no es pecado en sí. Pero hermanos, si pasamos demasiado tiempo en ellas, lo que a simple vista parece inocente, parece que es incapaz de hacernos daño, la Biblia dice que eso ahoga la palabra. No por exactamente el pecado, sino el afán, el afanarnos a esas cosas, el afanarnos a diferentes cosas. Estudios, varios estudios ya han dicho, escúcheme bien, que una persona en promedio pasa 4 horas al día en entretenimiento. Antes de dormir está en el Facebook, ve videos de 10, 15 minutos, pasa así 2 horas. Y aparte de todo el tiempo en que estamos durante el día con el celular. Una vez más, yo no estoy en contra, yo uso algunas de esas cosas, no todas. Pero hermanos, déjenme preguntarles, ustedes que tienen jóvenes, tenemos actividades de jóvenes en la iglesia, tratamos de encaminar a sus jóvenes en la palabra de Dios, a sus niños en la palabra de Dios. Pero si yo o alguien les hablara por teléfono, ¿cuántos me dirían, es que mi hijo no quiere y es que ya no lo puedo forzar? No quiero que los fuerce, pero considere esa respuesta. Ya a las nuevas generaciones no les interesa pasar horas. Hay películas de 3 horas y quizás más, yo que sé. Y no parpadean ni una vez durante todo ese tiempo. Pero la predicación pasa de 15 minutos y están, ¿cuándo va a terminar esto? Los estamos perdiendo, no necesariamente por pecado, pero por el peso de este mundo, por afanarnos y porque permitimos que se afanen. Son herramientas y todo tiene su uso, claro que sí. Pero la Biblia dice, los afanes de este siglo, el afán de este siglo, ahogan la palabra. Y la verdad, hermanos, es que muchos de los jóvenes no vienen a la iglesia no porque sean malos, sino porque no tienen tiempo, porque tienen tanto entretenimiento en su vida. Yo sé que su hijo es bueno, yo sé que su hija es buena. Pero hermanos, los afanes están matando a sus hijos. Afanes de este mundo, afanes de este siglo.
ahogan la palabra. Y nos responden con esto: es que no tiene nada de malo. Pero pasamos demasiado tiempo en eso. Y lo que sucede, hermanos, es que ahogan la palabra de Dios. ¿Qué más? El engaño de las riquezas. Dice versículo 22: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño de las riquezas, este es aquel que ha sido engañado, pero sigue confiando en las riquezas. La Biblia habla del engaño de las riquezas. El engaño, no las riquezas, el engaño de las riquezas, la apariencia de las riquezas. Si usted se afana, hermanos, por ganar dinero para verse mejor que otro, o envidia lo que otro tiene, revise su corazón. El dinero es una herramienta, es algo que necesitamos, pero amar el dinero es la raíz de todos los males. Dios no está en contra del dinero. Vean el Antiguo Testamento, vean muchas cosas en la palabra de Dios. En mi estimación, nada hace a un hombre más soberbio que un hombre que cree que es rico. No lo tiene que ser, pero si esa persona cree que es rico, se vuelve otra persona. Hermanos, por favor, escuchen. Muchos dejan a Dios, no por el dinero, pero por la posibilidad de hacer más dinero. Sí, por el dinero, pero mucho más por la posibilidad que ellos creen que el dinero los va a traer. Hermanos, la riqueza es engañosa. Y ese engaño, una vez más, no dice el dinero, sino Pablo habla del amor del dinero, y aquí habla del engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. No seamos engañados, hermanos. Termino con esto. La pregunta no es ¿qué tipo de semilla estás sembrando? Porque no existe mejor semilla. Es la semilla dada por Dios. Es la semilla que contiene el poder de Dios. La pregunta es ¿en qué tipo de corazón está cayendo la semilla de la palabra de Dios? Una vez más, no se trata de identificar cuál es, sino por periodos. ¿Con cuál nos identificamos? Ahora, en estos días, ¿qué le está afectando? ¿Cómo es su corazón? ¿No entienden algo? Y se ha olvidado y pues no entiendo y no ha hecho nada al respecto. Ha dejado de meditar. Se está afanando por la cultura, por algo nuevo, por la última moda. Ahorita por la dificultad quizás se ha dicho es que con dinero se resuelven las cosas. El engaño de las riquezas. Mateo 13:23, termino con esto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, en buen corazón. ¿Qué es el buen corazón entonces? Es el que oye y entiende la palabra. Es el que oye y entiende la palabra. Hermanos, ese es mi deseo para mi vida. Hoy mismo, hoy en la mañana, pasé mi tiempo en la palabra de Dios. Y hay una frase que no logro entender y llevo todo el día meditando en eso. Y así muchos días. O para entender o para tratar de saber cómo mejor aplicarlo. ¿En qué está meditando? Oye y entiende, es decir, lo sabe aplicar, y la palabra de Dios tiene fruto. Termino con la pregunta con que comencé. ¿Por qué la semilla de la palabra de Dios no tiene fruto en nuestras vidas? Yo le animo, hermanos, medite en esta explicación de la parábola del sembrador y asegurémonos, hermanos, de que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Ore por sabiduría, ore por entendimiento.
Asegurémonos de que estamos arraigándonos, que estemos germinando espiritualmente, que estemos entendiendo, que estemos teniendo nutrición, recibiendo nutrición de la palabra de Dios, y asegurarnos de que nada esté ahogando la palabra. Yo le animo para que la palabra de Dios produzca fruto en su vida. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque la semilla de la palabra de Dios es poderosa. Transforma vidas, restaura familias, cambia el curso entero de personas. Pero Señor, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, o porque no entendemos algo, o porque no tenemos raíces, no produce fruto. Y es obra de Satanás. Ayúdanos, Señor, a que podamos asegurar de que nuestro corazón es una tierra buena, que escucha y entiende y aplica la palabra de Dios. Ayuda a cada hermano mío. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado. Gracias por ser fiel en su lugar. No entiendo cómo no ser fiel en su lugar, pues está en casa ya. Pero gracias por ser fiel, hermanos. Oremos los unos por los otros. Y si Dios permite, nos vemos este martes en nuestra reunión de oración. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.